Gracias a Andrés, a los músicos por el tiempo, por que han dedicado tiempo. Me gusta mucho cuando dirige Andrés, me bendice mucho el tiempo este. Bueno, espero que ustedes también hayan sido bendecidos en este tiempo de alabanza, ¿no?, al Señor. Vamos a tener un tiempo de oración, ¿sí? Vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta libertad de llegar a tu casa, de poder alabarte con libertad. Señor, de volcar nuestros corazones ante tu presencia, reconociéndote, Señor, de que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y que sinceramente, Señor, venimos a rendirnos ante ti. Señor, ayuda a nuestros corazones a estar atentos a tu voz, a tu palabra, para que podamos recibir de ella sabiduría y bendición. Bendice a cada hermano que está en esta noche, y también a aquellos que no han podido venir. Tú sabes, Señor, los motivos. Ruego bendición también por ellos. Te lo pedimos, Señor, y las gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera contarles que en casa tenemos unas puertas seguras. Una de las cosas que hicimos cuando nos mudamos allá fue asegurar las puertas. Pusimos rejas del 12, para aquellos que entienden un poquito de herrería, es un hierro grueso. Y la puerta de entrada tiene una traba que también es muy segura. Al punto tal de que hace un par de años atrás intentaron entrar a la casa a robar. Mi familia estaba dentro, yo estaba yéndome al trabajo. Barretearon la puerta, golpearon, patearon, pero no pudieron entrar. No pudieron, se vencieron, y bueno, adentro, por supuesto, el susto de mi familia, pero no pudieron entrar. Y bueno, le dije a Dani que se quede tranquila, que no haga nada la próxima vez. A la puerta no la van a golpear, no van a entrar. Y ellos, bueno, estaban un poquito asustados, tenían miedo por las patadas y las cosas que hacían, que en cualquier momento las puertas se abrían. Pero sucedió una noche, sin darnos cuenta, que nos fuimos a dormir, y las puertas del costado, que tienen rejas, tienen 2 candados, quedaron totalmente abiertas toda la noche. Nos levantamos a la mañana siguiente y vimos las puertas abiertas de par en par. Gracias a Dios no pasó nada, pero las puertas estaban abiertas. ¿De qué vale tener una puerta segura si no la cierro? Si no le pongo candados. Estas experiencias también suceden en el mundo espiritual a los creyentes cuando dejamos puertas abiertas para que entre el enemigo. Muchos creyentes, tristemente, viven sus vidas con puertas abiertas, expuestas a que entre Satanás, los demonios, y hagan daño en las vidas. La palabra de Dios nos alerta de que tenemos un enemigo peligroso. Un enemigo peligroso. ¿Sabían ustedes? Sí. Dice San Juan capítulo 10, versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Este enemigo terriblemente peligroso para nuestras vidas mata, hurta, destruye. En otras versiones dice también, en otros versículos dice acecha, manipula, planea, planifica, oprime, toda clase de daño hace
sobre aquellos que dejan abiertas sus puertas, inclusive, por supuesto, a cristianos. Satanás, los demonios. Vamos a hablar un poquito mucho de demonios, porque Satanás no es omnipresente. Satanás está en un solo lugar y los demonios son los que trabajan para Satanás. Y los demonios, cuando ven puertas abiertas, no la desaprovechan. Entran inmediatamente a la vida de las personas. Y saben una cosa, no tocan el timbre, no golpean las manos, no piden permiso, entran y hacen daño. Van tomando posesiones, van tomando terreno y hacen terribles daños, como dice San Juan 10:10 que hemos leído. Hurta, mata, destruye, devora, también dice Pedro, este enemigo. Pero la palabra de Dios también nos da una tranquilidad de que este enemigo poderoso, peligroso, ha sido derrotado por Cristo y nosotros podemos ser vencedores sobre este enemigo. Y Dios nos ha provisto de armas poderosas, espirituales, que derriban fortalezas. Así que, hermanos, no tengamos miedo al enemigo, porque Dios nos ha dado de armas poderosas, armas espirituales, para derrotar a este enemigo. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos armas espirituales que no son carnales y que son poderosas en Dios para destruir todo tipo de fortaleza, todo tipo de ataque demoníaco o de Satanás. Pero Efesios capítulo 6, versículo 11, empieza diciendo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense que dice vestíos, es una orden, es un mandamiento que acá nos da el apóstol, como que hay que tomar la iniciativa de tomar esas armas, de agarrarlas, de vestirnos por iniciativa propia. ¿Entienden lo que quiero decir? Tenemos armas poderosas en Dios para derribar fortalezas, pero esas armas hay que tomarlas, hay que apropiarlas, hay que vestirse para que tengan efectos ante el enemigo. ¿Cuáles son las armas que tenemos? Lo dice Efesios capítulo 6. No vamos a entrar en detalle, hemos hablado mucho de esto. Si a alguien les interesa, lo puede leer en Efesios capítulo 6, pero habla de un cinto, de una coraza, de un yelmo, de un calzado, de un escudo, y habla de una espada como única arma de ataque, que es la palabra de Dios. Pero, por más poderosas que sean estas armas, si no las tomamos, el enemigo ganará la pelea. ¿Sí? Si no tomamos estas armas, si no nos vestimos de estas armas, el enemigo hará daño en nuestras vidas. Si no tomamos estas armas, estamos dejando puertas abiertas a los demonios. ¿Vieron cuando algunos jóvenes andan en moto y llevan el casco en el codo? ¿De qué les sirve? Si tienen un accidente, ¿de qué les sirve el casco? Ayer vi a uno con el casco en el codo, después les voy a decir quién es. No haga eso, póngase el casco en la cabeza. Hermanos, nos vistamos de esta armadura poderosa de Dios para enfrentar a este enemigo poderoso. No dejemos puertas abiertas en nuestras vidas, porque Satanás
va a entrar, va a hacer daño, va a destruir todo lo espiritual que hay en nosotros. Puertas abiertas. Aprovecha el enemigo para entrar y hacer daño. Millones de personas en el mundo, de forma involuntaria o voluntaria, dejan puertas abiertas en sus vidas. Y entran demonios a la vida de las personas. Lo puedo hacer de forma voluntaria, sin darme cuenta, que es la estrategia preferida de Satanás. Que no te des cuenta. Que ignores esto. Que no lo creas, como que es algo que realmente no es verdadero. Pero la batalla espiritual, la guerra espiritual, el ataque de demonios es real. Y si ignoramos esto, vamos a dejar puertas abiertas. Y Satanás hará estragos en nuestras vidas. Millones de personas. Y es triste porque cada vez más personas están atrapadas por demonios, por espíritus inmundos, por prácticas satánicas y tienen vidas destruidas. Porque empezaron abriendo puertas en forma consciente o inconsciente. Pero ignoraron completamente el peligro, ignoraron completamente la maldición que traían para su vida. Alexis Jiménez es un director del Instituto Bíblico Ministerial y él escribió un artículo donde detalla una serie bastante larga de puertas abiertas que las personas dejan a los enemigos, a Satanás, a los demonios. Este es un hermano que tiene una vasta experiencia y conocimiento en estos temas y hace una lista extensa de cosas que nosotros podemos caer en eso y dejar puertas abiertas. Y a veces se llega al punto extremo donde la persona queda en completo dominio de Satanás, queda endemoniada, poseída. ¿Sí? Quiera Dios que no, pero posiblemente ustedes conozcan a alguien así, que está con tormentos espirituales, trastornos. Posiblemente abrir puertas a los demonios. Y a través de estas puertas, yo les pido, hermanos, que tengan un poquito de paciencia. Yo quise poner estas puertas, hay muchas más, pero para que sepamos, entendamos que estas cosas son de Satanás. Quizás algunos las conocen, algunos son bastante claras de identificar que son de Satanás, y otras quizás no. Y en esa que tenemos duda o que ignoramos, estamos con las puertas abiertas. Y el demonio entró, hizo estragos, robó, destruyó áreas espirituales en nuestras vidas. Bueno, Alexis Jiménez empieza esta lista y ustedes la pueden ir leyendo ahí, creo que se ven. Formas que nosotros tenemos de abrir puertas para los demonios. Una de las puertas es la práctica deliberada de pecados. El homosexualismo, el lesbianismo, adulterio, incesto, bestialismo, es la zoofilia, es tener relaciones con animales, sexo con los demonios, pornografía, ocultismo, astrología, necromancia. La necromancia es la adivinación invocando espíritus. Ojo, hermanos, en las iglesias con aquellos que dicen ser profetas y quizás son adivinos. Y esto prohíbe Dios, el espíritu de adivinación. Esto es satánico, esto es abrir puertas a demonios. Nosotros no necesitamos adivinos, tenemos la palabra de Dios como guía y por supuesto la guía del Espíritu Santo. Brujería, consultar con espíritus de muertos, proyección astral. La proyección astral es la experiencia extracorporal, es la experiencia que tenemos o tiene la persona cuando se transporta mentalmente y espiritualmente fuera del cuerpo. Esta es una práctica satánica.
la bola 8 de la magia. Escuché por ahí, solamente escuché, no tengo certeza de esto, pero decían de que cuando el chavo, ¿se acuerdan? Decían, te tocó el 8, ahora te tocó el 8. Este personaje se refería a una práctica de ocultismo y de espiritismo. Esta bola 8 de la magia es una bola, tiene el número 8, es como de la de Bull, donde se hacen consultas a espíritus y de adivinación. La telepatía mental, el trance, guías espiritistas, cartas del tarot, ojo, hermanos. Hay muchos hermanos que van a este tipo de prácticas, a que le tiran las cartas, ¿no? Levitación, satanismo, lectura de las palmas, que leen las manos, astrología, lo que es el horóscopo. Hay cristianos que leen más el horóscopo que la palabra de Dios. Esto es satanismo, brujería, astrología. Está la hipnosis, la magia blanca, roja, negra, pactos de sangre, cuando acudimos a un lugar y nos demanda que nos lastimemos, que demos nuestra sangre. Esto es satánico. Objetos de encantos, amuletos de suerte que tenemos en la casa, en el negocio, esto me trae suerte. Eso es del diablo, no lo hagamos. Es abrir puertas a los demonios. Supersticiones, nueva era. Nueva era es una creencia que junta ideas de religiones orientales. Tiene fines muy nobles y buenos, como en la ecología, el medio ambiente. Considera lo espiritual, pero sin liderazgo, sin autoridad, donde vos podés ser Dios. Por supuesto, la palabra de Dios no es una guía espiritual, pero sí considera lo espiritual, pero sin Dios. La nueva era es lo espiritual sin Dios. Exalta al ser humano como Dios. ¿Dónde vamos? Masones. ¿Han escuchado eso? Hay mucho de eso también. Es una influencia de una institución que esencialmente tiene filosofía filantrópica y progresista, donde también resalta el amor extremo a lo humano y no busca lo celestial, lo de Dios. Yoga, hinduismo, budismo y toda clase de religión donde no se practique el cristianismo. La metafísica, esto lo empezó Aristóteles, habla de lo que está más allá o detrás de la física, también contempla lo espiritual, pero por supuesto no considera la palabra de Dios como fuente de enseñanza de lo espiritual. Los juegos violentos de internet, tengamos cuidado con nuestros hijos, a las cosas que juegan. Hay juegos satánicos, y esto parece ser que no se cree, que es tontera, que son inventos y exageración. Hermanos, Satanás es muy hábil, astuto, hace maquinaciones, estrategias, planifica maldad de la mejor forma que vos no te vas a dar cuenta. Pero quizás tus hijos se están destruyendo con juegos satánicos, violentos, en internet, macumba, vudú, drogas, alcoholismo, películas de terror. ¿Qué tiene de malo ver una película de terror? Pero aconsejan, hermanos que han caído en brujerías y han conocido a Cristo, no ver películas de terror. Dice que hay muchas escenas en las películas de terror donde muestran escenas reales de ocultismo, de satanismo, de espiritismo, y la ponen dentro de la película y consumimos eso, y genera puertas abiertas a los demonios. El rock pesado o todo tipo de música subliminal, o a veces no tan subliminal, sino explícita, donde hace apología a la droga, al sexo y a tantas cosas más. Aceptación personal de la posesión de Satanás. Esa es una puerta ya extrema, abierta, cuando la persona decide personalmente entregar su vida a Satanás. Y esa persona es poseída por Satanás.
por los demonios, sacrificios de animales y sacrificios de personas. Insistimos mucho también en la fiesta de Halloween. Parece tan lindo, tan divertido, tan entretenido por los niños, pero hermanos, es una fiesta satánica, donde hay sacrificios de animales y sacrificios de personas. Y como cristianos no podemos participar en esto. Participar en esto es abrir puertas a los demonios. Bueno, hay más lista. Si a alguien les interesa, yo les puedo pasar. Si conocen a alguien que está atravesando momentos de tormentos, para ayudarnos cómo salir de esta situación, hay otra serie. Pero seguramente si alguien está atravesando tormentos de demonios, es porque abrió alguna de estas puertas. Estas puertas conectan a las personas con el mundo de las tinieblas. Cargan emocionalmente de una forma muy fuerte a las personas. Arrasan contra la parte psíquica de la persona, la destruyen. Entra Satanás, entran los demonios y va tomando terreno, va tomando áreas de la vida de las personas, hasta el punto tal que la persona llega a perder el control total de su voluntad, y Satanás y los demonios terminan poseyéndolo completamente. Tristemente, como dijimos recién, muchos cristianos abren puertas a los demonios. Abren algunas de estas puertas que hemos mencionado acá. Horóscopos, amuletos, a la metafísica. Tengamos cuidado con la metafísica, ¿no? Eso está entrando mucho hasta en las iglesias. Nueva era. Y parecieran ser cosas tan buenas, ¿no? Tan nobles. Y vamos detrás de esas causas nobles, pero detrás de esas causas hay planes de Satanás, de maldad. Hay 3 niveles de daño que hacen en la persona cuando dejamos puertas abiertas. Generan 3 tipos de injerencia de maldad en las personas. Número 1, vamos a ir rápidamente, en la opresión. Cuando nosotros dejamos puertas abiertas a Satanás, a los demonios, entran los demonios y empieza la opresión en la persona. Satanás empieza a oprimir, ¿sí? Oprimir es juntar 2 cosas, una blanda y otra dura, y la blanda es oprimida y la dura es la que oprime. Eso hace Satanás, los demonios, en las personas que abren puertas. Satanás molesta, tienta, hace maquinaciones de maldad, acechanzas, persecuciones contra las personas. Y la opresión la puede sufrir un creyente. Una de las cosas que Satanás nos quiere hacer creer también en esta guerra espiritual que tenemos es que somos inmunes a él. O sea, estemos tranquilos, no tomemos las armas, total el Espíritu Santo nos protege, total Dios cuida de nosotros, que es una verdad. Satanás miente con verdades, pero la palabra de Dios nos exhorta que hay que tomar las armas espirituales, pero no las tomamos y creemos que al ser irresponsables, vagos, no tener diligencia en buscar las armas de Dios, no vamos a estar expuestos a las opresiones de Satanás. Satanás oprime, Satanás tienta, Satanás planifica continuamente cómo hacerte caer. Y lo va a lograr si hay puertas abiertas. Caer en pecado, un creyente que cae en pecado, ha caído en la opresión de Satanás. Su vida ha sufrido un mal momento, una mala experiencia, una triste experiencia, por no estar firme, por no tener las armas poderosas de Dios. Pedro dice que el diablo puede atacar y hacer daño
a los creyentes. 1 Pedro 5:8. ¿Por qué digo que a los creyentes? Porque acá Pedro le escribe a los creyentes. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Podemos sufrir opresión, hermanos, si no estamos atentos, si no estamos cerrando esa puerta para que no entren los demonios. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está atento a que descuides tu vida y dejes una puerta abierta para hacer daño. No tienes que ignorar esto, no tienes que pasar por alto, no es algo que yo le estoy diciendo, una ocurrencia mía, está en la palabra de Dios. La segunda injerencia de maldad que causa una puerta abierta es el tormento. Esto también lo sufren los creyentes. Es un ataque espiritual más intenso, donde ya ha ganado terrenos el enemigo, Satanás, y ha empezado a verse las consecuencias espirituales de los ataques de los demonios. En el tormento, Satanás toma el control y domina áreas de nuestras vidas, del creyente y por supuesto de quien no es creyente. Pero Satanás se preocupa más por vos, más que en aquellos que no son de Cristo. Estar en tormento es cuando los demonios han tomado áreas de mi vida, yo he cedido y empezaron a hacer su obra. Hay evidencias de los tormentos, que es el insomnio, el apartamiento, el aislamiento, el sentimiento de persecución, siento que me persiguen, la depresión, la inclinación al suicidio. Y hay creyentes que viven esto. Esto es tormento de Satanás, de los demonios. Es porque hemos abierto puertas, hemos descuidado áreas de nuestra vida, y Él ha entrado y ha tomado control de esa área de la vida. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios en Ananías, en Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Satanás encontró en Ananías una puerta abierta en su corazón y entró y lo llenó de mentiras. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están las puertas de tu corazón? ¿Ya la abriste a Cristo? Bueno, no le abras a Satanás. Satanás puede estar dominando tu corazón, el área de tu corazón, poniendo odio, poniendo rencor, poniendo celos. Satanás puede estar dominando el área de tu cuerpo, poniendo inmoralidad, lujuria. Lujuria es superar los límites del placer que Dios pone para los creyentes y para las personas. Dios pone un límite a nuestros placeres y son más que suficientes. Pero Satanás quiere que vayamos más. Superemos la barrera de los límites. Y superar esa barrera de límites es entrar en maldición. Para nada hace bien a nuestras vidas esos placeres. Al contrario, las destruyen. Y hay creyentes que Satanás y los demonios tienen dominado su cuerpo con placeres, con lujurias. Tu mente, ¿cómo son tus pensamientos? ¿Qué piensas? La palabra de Dios nos enseña a pensar en lo honesto, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. En esto pensar. Pero si hemos abierto puertas a través de películas, de música que escuchamos, de lugares que frecuentamos, de amistades que tenemos, de costumbres que practicamos, bueno, nuestra mente va dejando puertas abiertas y los demonios entran y dominan áreas. Y después esas áreas
hacen que vivamos en tormentos. Pablo nos aconseja en Efesios capítulo 4, versículo 27, no deis lugar al diablo. Y esto también está dirigido a los creyentes. No demos lugar al diablo. No le entreguemos áreas de nuestras vidas al diablo. No creamos en sus mentiras. No entremos en diálogo con Satanás, como lo hizo Eva. No negociemos. Satanás no ama. Satanás no te ama. Entendelo, lo entendamos. No nos ama. No le creamos. No le demos lugar al diablo. No abramos puertas, áreas de nuestras vidas. Hay que reconocer todo tipo de ataque de Satanás y cerrar las puertas. Tomar las armaduras de Dios, que son fuertes, poderosas para derribar fortalezas. Esto lo sufren muchos creyentes, tormentos. Yo les voy a contar una experiencia de una muchacha que vino de Jujuy hace muchos años a estudiar acá a Tucumán. Esta chica era creyente, se congregaba en la iglesia, era bautizada, le gustaba trabajar con los niños. Es más, estaba trabajando en mi casa en una hora feliz. Todos los domingos a la mañana iba a mi casa y hacíamos horas felices y ella le enseñaba la palabra de Dios, le enseñaba a cantar. Hasta que un día esta chica empezó a portarse de una forma muy extraña. Estando en casa un domingo al mediodía, entró al baño y no salía. Mi mamá golpea la puerta, preocupada. Cuando esta chica sale y tenía toda la ropa al revés, estaba totalmente atormentada, llorando, diciendo: me están persiguiendo, me persiguen. Tormentos. Después alquilaba en la casa de mi abuelo. Mi abuelo tenía una casa donde alquilaba estudiantes. Y mi abuelo la encontró tirada en su departamento cuando dormía y había tomado la bandina. Mi abuelo llamó a la policía, los médicos, y lograron salvarla. Intentó suicidarse. En las paredes escribía cosas muy extrañas. Una chica que iba a la iglesia, bautizada, maestra de escuela dominical, que enseñaba la palabra de Dios, estaba sufriendo estos tormentos. Luego vinieron los padres, también personas creyentes, y la llevaron. Y después nos enteramos que esta chica tenía una amiga que era espiritista y se juntaba con ella. Y esta amiga espiritista la engañaba y la hacía orar, y empezó a entrar en prácticas, a abrirle puertas a Satanás, y cayó en estos tormentos. Los creyentes están expuestos a vivir tormentos de demonios si dejamos puertas abiertas. Hay hogares de creyentes donde suceden cosas raras. Se siente el ruido quizás, pero lo peor es que llegamos a la casa de alguien y se ve amuletos de suerte, se ve un gatito, se ven cosas satánicas, música a todo volumen que nada que ver con los cristianos. Me ha pasado de entrar en una casa así, donde reina el maltrato, el grito, donde reina cualquier cosa menos la paz de Dios. Y entramos a esos hogares y sentimos algo que no nos da paz, no nos sentimos tranquilos. No sé si han vivido esa experiencia ustedes. Hay hogares que han abierto puertas y se viven tormentos. Familias que se congregan, que vienen a iglesias, cantan canciones, tienen la apariencia de ser muy espirituales, pero viven tormentos de demonios, porque abren puertas. En iglesias también pasan tormentos, se abren puertas. Voy a contar algo que no estoy autorizado, pero siento que lo tengo que decir.
Un grupo de jóvenes, hace unos años atrás, estaba en una iglesia, sentado en banco como los que tenemos acá, en una rueda, tocando la guitarra dentro del salón, cantando canciones, alabando al Señor. Y de pronto el banco se levantó y se cayó. Después me contaron a mí lo que les había pasado, y para mí era algo extraño, cómo en una iglesia puede pasar eso. Busqué a un amigo que conoce mucho de este tema y tuvo experiencias también, y me comenta él, hace ya varios años atrás, que seguramente en esa iglesia alguien que se congrega y que forma parte del liderazgo de la iglesia está practicando espiritismos o prácticas satánicas. Y evidentemente era así. Evidentemente era así. Escuché de un pastor de hace muchos años atrás, de un anciano, no un pastor, que consultaba a una bruja, y era anciano de la iglesia. No nos tiene que sorprender tanto de que los cristianos caigamos en tormentos, porque cometemos errores, o inconscientes o conscientes. Yo me inclino más a inconscientes, porque un cristiano no puede hacer eso en forma consciente. Y está el punto número 3, que es el más grave, es el extremo. Y quiero ser clarito acá, en este punto nunca un cristiano va a llegar. ¿Sí? ¿Está claro ahí, no? Podemos tener opresión, podemos tener tormento, ganas de matarnos, todo lo que ustedes quieran, pero nunca vamos a llegar a este punto extremo de un ataque demoníaco. Es la posesión total del demonio, una posesión completa, 100%, cuerpo, alma y espíritu. El enemigo va ganando terrenos hasta que logra tomar el control completo de la vida de la persona. La persona pierde totalmente la coherencia. La razón afecta su inteligencia. Se produce un desequilibrio emocional, mental, psíquico. Hay un desdoblamiento de su carácter, se transforma en otra persona. No hay explicación médica. Los médicos le pueden hacer estudios y está totalmente sana. Hay criaturas, conozco por fuentes confiables, que van a los hospitales a consultas con psicólogos y tienen trastornos, ven personas muertas, ataques de Satanás, criaturas que viven esto. ¿Cuáles son las evidencias de una posesión demoníaca? Ataques sorpresivos de la persona. Le viene un ataque de algún demonio y empieza a mostrarse como una lucha. Hay pérdida de coherencia, de lucidez. Tenemos el ejemplo del Gadareno en Marcos capítulo 5. Una persona que no estaba bien, no estaba en su juicio cabal. Andaba desnudo, vivía en sepulcros. Una persona totalmente afectada por Satanás. Vuelvo a repetir, en este punto jamás un cristiano va a llegar. ¿Saben por qué? Porque está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice en 1 Corintios 6, 19 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Acá el apóstol dice que no llenemos la cosa con el pecado, en este caso es el vino, puede ser cualquier pecado. No ocupemos nuestro cuerpo, nuestro ser con pecados, sino nos llenemos con el Espíritu Santo. Esto habla de que nuestro cuerpo tiene la capacidad de regular lo espiritual a lo carnal. Nosotros decidimos
¿Qué vamos a tener más espiritual o qué cosas vamos a llenar con cosas del pecado? Nosotros decidimos. Pero el Espíritu Santo nunca se va de la persona. Nosotros podemos tenerlo entristecido del Espíritu Santo, pero nunca nos va a dejar. Podemos ser cristianos muy carnales, atormentados, oprimidos, pero el Espíritu Santo va a estar dentro tuyo y no va a permitir que tome Satanás, los demonios, el 100% del control de tu vida. Puede dominar áreas en tu vida, Satanás. Puede dominar tu mente, puede dominar tu corazón, puede dominar tu cuerpo, pero no de una forma completa, donde pierdas la razón, donde pierdas el juicio, donde te conviertas en otra persona. Nunca va a permitir eso el Espíritu Santo. Tenemos que saber, hermanos, que ante estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores de los ataques de los demonios. Tenemos armas poderosas, pero hay que usarlas, hay que tomarlas y hay que cerrar las puertas. El lema de este año es más que vencedores. Pero no más que vencedores solamente para una salvación que la hemos recibido por la gracia de Dios. Ahí se refiere a una salvación. Somos vencedores de la muerte, de la condenación. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Pero también tenemos que ser vencedores en este mundo, en nuestras vidas, como familia, como creyentes, como empleados, como estudiantes. Ser vencedores en Cristo. Podemos ser cristianos salvados, pero en este mundo vivir derrotados. ¿Y saben qué? Vivimos derrotados por un enemigo que ya fue derrotado. No podemos permitir eso. Satanás ya fue derrotado. Tomemos la victoria de Cristo y la hagamos nuestra. No nos dejemos derrotar por un derrotado, porque Satanás ya fue vencido en la cruz. Más que vencedores. No solamente para salvación, por la cual damos gracias y gloria a Dios. Podemos ser vencedores también con las armas espirituales que Dios nos ha provisto. Efesios capítulo 6, versículos 12 al 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, no ignoremos estas luchas espirituales, porque Satanás va a tomar ventaja. Si yo lo ignoro, si yo desconozco, si yo no tengo en cuenta, le estamos dando ventajas a Satanás. Y así lo dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos ignorar, no debemos negar esta lucha. No la debemos negar. Cuando nos hemos convertido en Cristo, nos hemos constituido automáticamente en enemigos de Satanás. Siempre pensé, desde que sos un hijo de Dios, te has convertido también en un enemigo de Satanás. Porque Satanás es enemigo de Dios y de todas las cosas que pertenecen a Dios. No podemos ignorar esta batalla, ni tampoco evitarla, pero tenemos herramientas poderosas para enfrentarla. Quiero seguir mencionando algunas puertas abiertas que menciona este escritor Alexis Jiménez. Y en esta lista que voy a poner ahora menciona algunas puertas
que generalmente los creyentes las dejamos abiertas. Estas puertas generan traumas. Y, hermanos, los traumas en nosotros, cuando tenemos traumas en nuestras vidas, son puertas abiertas a Satanás. ¿Cómo se produce un trauma en las personas? Estos traumas después se terminan convirtiendo en pecados. Hay una lista que la pueden ir leyendo ahí, dice: muchos creyentes tienen puertas abiertas en estas áreas. Hay heridas emocionales. ¿Emocionalmente has sido herido alguna vez? Me gustaría que vayamos pensando, ¿no? Un poquito cada uno. ¿Hay alguno que está acá con heridas emocionales y no las curó? El rechazo. Alguien ha sido rechazado por un ser muy querido, quizás hasta por su padre, por su madre. Abandono. Alguien ha sido abandonado, ha sentido lo que es el abandono. Alguien ha sufrido abusos físicos, abusos verbales. Alguien ha sufrido abusos sexuales. Alguien ha sufrido burlas. Alguien ha sufrido traición, infidelidad. Alguien ha sido humillado. Alguien ha pasado vergüenza pública, burlas. Alguien ha sido discriminado. Alguien ha tenido temores fuertes. Hermanos y madres y padres, yo quiero decirle algo: jamás digan a sus hijos el cuco te va a comer, o si no tomas la sopa te va a pasar esto. Eso es hacerle un daño terrible a una criatura. Nosotros creemos que es un chiste, pero no nos damos cuenta el daño que le hacemos, porque lo cree y llenamos la vida de temores de las criaturas. Violencia, maltrato, todas estas situaciones seguramente las hemos vivido. Y si no lo hemos superado, han quedado traumas en nosotros. Y esos traumas son puertas abiertas. Son heridas que no están curadas. Y necesitan ser curadas. Necesitan ser cerradas. Porque ese trauma que ha quedado en nuestras vidas produce pecado. Nos hace personas amargadas, personas resentidas, personas inseguras. Tenemos depresión, baja autoestima, nos gusta la soledad, aislarnos, tenemos odio por lo que hemos vivido, no perdonamos a esa persona el daño que nos hizo. Y lleva años ese sentimiento en mi corazón, hasta que llega a ser un trauma. Te lleva al alcoholismo, a la droga, a la locura, al pecado, y lo peor de todo, al suicidio. Todas estas heridas debemos llevarlas a Cristo. Si hay algo que te ha pasado en la vida o es algo que estás acumulando desde muchos años, y ese sentimiento, esa experiencia triste, dura, que has tenido en tu vida, está ahí todavía en tu corazón. No perdona. Está dominando tu corazón. Está afectando las relaciones con las otras personas, con tus seres queridos, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, porque no has perdonado a tu padre, que quizás abusó sexualmente de vos. Isaías capítulo 53,
Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros castigos, nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cristo fue herido por tus traumas. Cristo fue herido en la cruz por las cosas que te hicieron a vos. Y a veces los traumas también nos llevan a hacer lo mismo que hicieron con nosotros querer hacer con los demás. Eso también aprovecha el enemigo y hace esa obra. Cristo tiene el poder de cerrar esa puerta, de darle un fin a ese trauma. Pero tiene que llevarlo a la cruz. Tienes que confesar, arrepentirte, pedirle a Cristo que te perdone, que te limpie, que te ayude a perdonar, que te ayude a superar, porque estás teniendo una puerta abierta que te está haciendo daño y te está llevando a pecar. Cristo tiene el poder de curar heridas, de sacar traumas, de limpiar pecados, porque Él resucitó, Él venció la muerte, venció la enfermedad, y hoy tiene poder para perdonar, para salvar y para hacer nueva criatura. Vamos a participar de la cena del Señor y vamos a hacer memoria de este sacrificio de Cristo. Celebramos en esta noche este sacrificio poderoso para salvación, para perdón, para reconciliación, para hacer nuevas todas las cosas. Vamos a hacer una memoria digna de Él. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a confesar nuestros pecados. Este es un tiempo de reconciliación con Dios, de buscar la paz con Dios, de acercarnos a Él. Es el tiempo en que el Señor puede limpiar nuestros corazones si confesamos nuestros pecados. Y así quiere el Señor que participemos de la cena, con corazones limpios, corazones lavados por su sangre. Vamos a hacer memoria de Cristo, del pan y de la copa que representan su cuerpo y la sangre entregada en la cruz por amor a nosotros. Oramos unos minutos en silencio en el lugar donde estás y te pones a cuenta con Dios. Darte la gloria y la honra por el sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por cargar con nuestros pecados en la cruz. Gracias, Señor, por cargar con nuestros dolores, con nuestras tristezas, con nuestros temores, con nuestros traumas. Lo has cargado, Señor, y los has vencido. Gracias, Señor, porque nos has dado salvación, porque nos has reconciliado con Dios, nuestro Padre, porque tenemos la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados tus hijos. Qué gran privilegio, Señor. Queremos adorarte en esta noche. Queremos hacer memoria digna, Señor, de tu muerte, de la cruz, de tu amor, de tu salvación. Recibe, Señor, este tiempo de adoración, porque te lo ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús.